A continuación, con el tema el Banco Central de Reserva y el Fondo Monetario Internacional, recibimos al economista Germán Suárez Chávez. Él es economista y máster en Economía de la Columbia University y actualmente es miembro del directorio del Banco de Crédito del Perú desde el 31 de marzo de 2006. Y también fue presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú entre los años 1992 y 2001. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Señor director de la Escuela de Economía en la Universidad de Ricardo Palma, licenciado Víctor Montero Carrara, señor Pacífico Guamán, profesor de la universidad y ex gerente de tesorería del Banco Central de la Reserva, señores profesores, señores estudiantes, señoras y señores. Primeramente quiero agradecer las palabras de Víctor Montero, que me hace recordar años de la infancia, digamos, de años cuando uno tenía, de los 50, cuando uno teníamos 12 años. O sea, nos conocimos estudiando el cuarto año de primaria, desde ahí. Y cuarto y quinto y posteriormente, debo decirle que Víctor Montero era el número 1 de la promoción del salón. O sea que era bien estudioso e inteligente. Eso poco lo saben seguramente, pero y éramos, de ahí hemos sido muy amigos. Entonces son años que han pasado, sin embargo aquí estamos. Quiero antes aclarar, yo he sido hasta hace unos cuantos años, hace 3 años exactamente, director del Banco de Crédito, pero ya no lo soy. Actualmente soy director de la compañía de minas Buenaventura. El tema que voy a tocar esta noche, y digamos, el tema que voy a tocar esta noche es el Fondo Monetario y la Banca Central en general, no el Banco Central de Reserva del Perú. O sea, a eso quiero precisar. Y además, para mí es una gran satisfacción estar con todos ustedes para comentar justamente las interrelaciones que existen entre el Fondo Monetario Internacional y la Banca Central en el mundo en general. Ustedes habrán escuchado mucho de estos términos: Fondo Monetario Internacional, Sistema Monetario Internacional, Banco Central, la tasa de interés del FED, que se habla mucho y que nos afecta en cierta forma. Entonces son temas que ahora los voy a tocar, y estoy entrando a un tema que es realmente árido, ¿no? Y por el cual, digamos, les pido que, digamos, que tengan, que me perdonen por tocar un tema tan árido. Bueno, primero haré una breve referencia histórica del sistema monetario internacional para luego precisar las funciones del Fondo Monetario. Segundo, señalaré el objetivo de la mayoría de bancos centrales. Tercero, veremos las relaciones entre el Fondo Monetario Internacional y los bancos centrales. Aquí explicaré lo siguiente. A. La condicionalidad de los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Las críticas que han existido y existen al Fondo Monetario, y el esquema conceptual utilizado por el FMI en sus programas de ajuste. Sus programas de ajuste están implícitos en los créditos o préstamos que ellos otorgan a los países. Cuarto, comentaré sucintamente la coyuntura actual de la economía peruana. En julio de 1944, los principales países industriales, liderados por los Estados Unidos, concretaron el diseño del sistema monetario internacional. Su objetivo fue, y es, propugnar una economía mundial ordenada y estable. Y como supervisor de este sistema, se creó al Fondo Monetario Internacional, a una institución.
Este sistema es un conjunto, este sistema, el sistema monetario internacional, es un conjunto de reglas e instrumentos monetarios aceptados por todos los países del mundo para promover el equilibrio de la balanza de pagos y la estabilidad cambiaria, especialmente la de los tipos de cambio entre las monedas claves del mundo. Busca de tal manera que el comercio y los pagos internacionales, así como los movimientos de capitales, tiendan a desenvolverse ordenadamente y propendan al crecimiento económico mundial. Cabe señalar que se entiende por monedas claves aquellas que son utilizadas en las transacciones internacionales o son parte de las reservas de algunos países, parte de la reserva internacional de algunos países. Actualmente esas monedas son el dólar, el euro y el yen. La moneda china, el yuan, también está adquiriendo esas características, y en la medida que esa economía, la China, continúe creciendo o retomando el crecimiento que ha tenido en los últimos años, esa moneda va a ser más utilizada por los países. Bajo el marco del sistema monetario internacional, a fines de 1941, se creó el FMI, el Banco Internacional para la Reconstrucción y Desarrollo, que no es sino lo que conocemos comúnmente como el Banco Mundial, y también se acordó la creación de la Organización Mundial del Comercio, que se efectivizó recién a fines del 95. Ahora bien, el convenio constitutivo del FMI, en su artículo primero, establece que su propósito es, entre otros, 1. Fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales. 2. Facilitar la expansión y el crecimiento del comercio internacional. 3. Fomentar la estabilidad cambiaria, procurando que los países miembros mantengan regímenes de cambios ordenados y evitar despreciaciones cambiarias competitivas. Mientras tanto, según los artículos 4 y 8 de dicho convenio, los países miembros deben, entre otras obligaciones, evitar la manipulación de los tipos de cambio para impedir el ajuste de la balanza de pagos u obtener ventajas competitivas desleales frente a otros países miembros. Esto ha sucedido mucho y ha sido muy común a lo largo de la historia de la economía mundial. Asimismo, no debe imponer, sin la aprobación del fondo, restricciones a los pagos o a las transferencias por transacciones internacionales de bienes y servicios. Tampoco están permitidos regímenes monetarios discriminatorios ni prácticas de tipo de cambio múltiples, salvo en los casos que autorice el Fondo Monetario. Debo señalar que el dólar americano, al constituirse en la moneda reserva de intervención desde el inicio del sistema monetario internacional, o de Bretton Woods, como se le llama también, ha significado que actualmente Norteamérica, los Estados Unidos, solo requiere emitir obligaciones en dólares para cubrir su déficit de balance de pagos. No sucede lo mismo con el resto de países, los cuales deben equilibrar sus cuentas externas mediante activos en esa moneda reserva, por lo que necesitan acumular tenencias de dólares. Ahora bien, los bancos centrales. Su objetivo es preservar la estabilidad de precios y al mismo tiempo administrar las reservas internacionales de un país. Realizan un seguimiento permanente y sistemático del comportamiento de las diversas variables macroeconómicas. Su análisis abarca la evolución del sector monetario y financiero, la balanza de pagos, análisis de las cuentas fiscales, así como de la producción, el empleo y los precios. El manejo monetario y cambiario de un banco central, junto con la política fiscal a cargo de los ministerios de Economía, de Finanzas, es fundamental para la estabilidad del nivel general de precios, sustento de un crecimiento económico equilibrado y equitativo. O sea, sin estabilidad macroeconómica no podemos aspirar a tener un crecimiento
económico sostenido. Ahora bien, relaciones entre el FMI y los bancos centrales. Por la naturaleza de sus funciones, el FMI tiene estrechas relaciones y comunicación fluida con los bancos centrales. Sin embargo, estas relaciones no han estado exentas de problemas, ya que por lo general, en algunos momentos de su historia, las autoridades monetarias y económicas de los países en desarrollo han experimentado situaciones tirantes o de confrontación con el Fondo Monetario cuando tienen que realizar duras negociaciones para obtener crédito de apoyo a sus balances de pago o peor aún, para salir de graves crisis financieras. Este tipo de relación es el de prestamista, que es el fondo, y el de prestatario, que es el país en desarrollo casi siempre, en la que está de por medio un programa de ajuste económico del país solicitante y el uso de recursos de una institución multilateral. Y esos recursos, en su mayor parte, provienen de los países industriales. Esa relación bilateral también se extiende en casos en que un país, aun cuando no necesite apoyo crediticio, requiere que sus políticas económicas sean respaldadas por el FMI. Eso como una señal de la seriedad de su programa económico ante la comunidad financiera internacional y del compromiso del gobierno para cumplir su programa, aún ante presiones políticas contrarias. De otra parte, en cumplimiento del artículo 4 de su convenio constitutivo, el FMI debe revisar regularmente las políticas macroeconómicas que ejecutan todos sus miembros, emitiendo su opinión después de discusiones con las autoridades monetarias y económicas del país. Igualmente sucede con la evaluación del sector financiero de cada país, que se empezó en 1999 para detectar las vulnerabilidades que tienen en su sistema financiero. Esta evaluación es realizada conjuntamente por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero además de la relación prestamista-prestatario, debo precisar que un país miembro del FMI es accionista de él y como tal tiene injerencia en las políticas y dirección del FMI. A través de ese canal de comunicación, los gobernadores, normalmente presidente de bancos centrales o ministro de finanzas en algunos casos, adoptan acuerdos sobre las políticas del fondo. La forma de decisiones respecto al sistema monetario es un proceso iterativo en que las naciones más poderosas son las que en la práctica tienen la mayor influencia en su funcionamiento. Condicionalidad del FMI. Las condiciones que el Fondo Monetario impone a los países por sus préstamos siempre han estado sujetas a ácidas críticas en los países recipientes. La condicionalidad no es sino el compromiso formal de los países a seguir ciertas políticas económicas para acceder al crédito de dicha institución. De acuerdo a su convenio constitutivo, el FMI debe promover entre sus países miembros regímenes de cambios ordenados y políticas cambiarias consistentes con el equilibrio de sus cuentas con el exterior. Es decir, su ayuda está dirigida a corregir déficits de balance de pagos mediante créditos bajo diferentes modalidades, que es lo que tiene el Fondo Monetario. Conceptualmente, bajo un régimen de tipo de cambio flexible, una economía no requeriría este mecanismo. Sin embargo, en la práctica, los shocks externos y factores exógenos al manejo económico no solo hace necesario recurrir al crédito del FMI en última instancia, sino también acumular reservas internacionales que permitan suavizar efectos desestabilizadores sobre la balanza de pagos. Si bien los déficits de la balanza de pagos pueden obedecer a shocks externos, desastres naturales o factores de carácter estructural, los problemas más comunes provienen de la aplicación de políticas macroeconómicas inconsistentes con un equilibrio de las cuentas externas. Los ajustes propiciados por el fondo, que son sobre la base de programas económicos elaborados por los propios países,
buscan corregir los desequilibrios macroeconómicos para obtener una balanza de pagos equilibrada que sea sostenible a largo plazo. Pero cualquier país que se encuentra con problemas de balance de pagos tiene que ajustar sus cuentas externas y corregir las fuentes internas de desequilibrio macroeconómico. Técnicamente, no tienen otra opción, sino la de ordenar su manejo económico, con o sin el FMI. Para muchos de ustedes, que son jóvenes, probablemente no vivieron la experiencia de los años 80. En los 80, la década del 80 terminó, y principios de los 90, terminó la economía peruana hecha un desastre. Si ustedes se han visto sorprendidos por la reciente ola de huaicos que han habido en el país, en toda la costa peruana, por el desastre que ha existido, la economía, lo que sucedía en los 80 y hasta julio de los 90 era mucho peor que eso, mucho peor. Los precios de los alimentos cambiaban cada día. La inflación, hubo meses en que la inflación llegaba a 30, 40, 50% por cada mes. No le da lo de cuánto era la inflación anual, porque es una cifra inverosímil. Eso era hiperinflación. Precios sumamente altos. Había controles de precios de los alimentos, controles de precios, pero no, con esos montos tampoco habían alimentos. Las colas eran inmensas para comprar un kilo de arroz. Los tipos de cambio, había control de cambios. Los tipos de cambio, habían 16 tipos de cambio para diferentes, uno para cada tipo de exportación o de importación, para cada tipo de importación. Con 16 tipos de cambio era un desastre. Y todos estos controles y mal manejo económico llevaba a la corrupción. Empleo. El empleo, había empleo, pero ¿cómo? Se contrataba gente, el sector público, o sea, el gobierno contrataba gente para trabajar en los diferentes ministerios, en el Banco Central, en el Banco de la Nación, en cualquier lado. Y a la final no se necesitaba ese número de empleados. Cuando después a fines de los 90 se revisa cuánto. Yo en esa época estaba en el Banco de la Nación como presidente también. Y había 7.000, casi 8.000 empleados. Y no se necesitaban 8.000 empleados para hacer lo que se hacía. Se necesitaba la mitad. Y esto se tenían que reducir muy lamentablemente el número de personal. Claro, había familias que eran afectadas, pero ¿a costa de quién? Eso se pagaba con impuestos, recaudando impuestos. Y era un gasto innecesario e inútil. ¿Cómo se financiaba ese tipo de gasto? Fácil. Tenían al Banco Central y el gobierno le decía al Banco Central: me tienes que prestar. Porque si no me prestas, no puedo pagar los empleados públicos de tal o cual ministerio, de la defensa, del interior, y se para la gente, se para la economía. ¿Qué hacía el Banco Central? Le prestaba. Esto llegó a un límite, pues, en que todo eso se tradujo en un nivel de precios altísimo. A nivel internacional, para empezar, no teníamos las reservas internacionales del Banco Central, se habían bajado un mínimo. Prácticamente se puede decir que no existían, no había un nivel. Si habían 80 millones, 100 millones era mucho. La banca internacional y digamos el Banco Mundial, el Fondo Monetario, decían, pues, tienen que ajustar, tienen que tomar ciertas medidas, tienen que adoptar un programa que resuelva estos problemas. Esa opción la tomó el nuevo gobierno que entró en esa época, a mediados de julio de los 90, y ahí se empezó a cambiar el manejo económico y a variar el modelo de crecimiento y desarrollo.
se buscó una economía más equilibrada y cuya base ha servido para todo lo que está sucediendo actualmente. Bueno, regresando al tema del Fondo Monetario, debo decir que las críticas al FMI provienen principalmente de los países en desarrollo, que son los que más utilizan sus facilidades crediticias, pero también de académicos y analistas internacionales. En algunas oportunidades se ha criticado al FMI, primero, por haber promovido una rápida apertura de la cuenta de capitales en países de ingresos medianos con deficiente supervisión bancaria. Y segundo, por exacerbar los desequilibrios al aplicar su tradicional modelo de ajuste. Asimismo, han surgido objeciones de que el acceso a elevados montos de crédito del fondo sea percibido por los mercados internacionales como una fuente segura de salvataje del país deudor y por ende incentive al financiamiento fácil de los inversores privados internacionales. Es decir, si yo soy un inversor, yo estoy afuera, digamos, represento un banco y veo que, digamos, a un país está teniendo un mal manejo y el fondo lo está salvando, yo no sé hasta qué punto, digamos, se va a corregir esa situación, entonces prefiero, digamos, abstenerme. En resumen, las críticas a los programas del fondo se centran principalmente sobre 1. La rapidez del ajuste para corregir el exceso de demanda interna o los efectos negativos de algún shock externo sobre la balanza de pagos. Se opina que esa rapidez responde más bien a la necesidad de generar excedentes de recursos para pagar la deuda externa. Eso es lo que se decía. 2. La fuerte corrección de los déficits fiscales mediante aumento de impuestos y reducción del gasto público, así como los ajustes del tipo de cambio, de la tasa de interés y de los precios controlados cuando los hay. Todo lo cual causan reacciones adversas en la población, afectando a unos segmentos más que a otros. El énfasis en los mecanismos de mercado. 3. El énfasis de los mecanismos de mercado para la aplicación de sus políticas es otra crítica que se hace. Se argumenta que en los países en desarrollo los mercados son pequeños y las condiciones de competencia de un mercado libre no se dan como en economías desarrolladas. 4. Todos sus programas de estabilización de fondos tienen el mismo enfoque analítico, independientemente de las diferencias económicas y de desarrollo de los países, todo lo cual contribuye a que las negociaciones sean rígidas. Es indudable que cualquier estrategia para reordenar las finanzas de un país crea efectos traumáticos sobre la población y estos serán mayores cuando más sea la demora en su implementación. Seguidamente trataré de explicar las interacciones entre ciertas variables macroeconómicas bajo el esquema de ajuste del Fondo Monetario. En esta parte me voy a referir a varias y voy a mencionar varias variables macroeconómicas. Y quisiera recordarles así rápidamente algunas identidades, algunas funciones económicas. Primero tenemos que el Producto Bruto Interno es igual al consumo más la inversión más las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios. Esto es muy importante. El consumo más la inversión no es sino lo que llamamos la demanda interna. Y las exportaciones y menos importaciones de bienes y servicios es la cuenta corriente. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos la balanza de pagos. En la balanza de pagos se ven los movimientos que hay del comercio exterior, los movimientos que hay en un país, de su comercio exterior, de sus capitales y dentro de los capitales de la inversión extranjera directa. Bueno, la balanza de pagos es igual a la balanza de cuenta corriente más la balanza de capital. Ahora, cuando al final se suma y se resta, hay un resultado. A veces este resultado es positivo y eso significa que las reservas internacionales aumentan en eso.
Entonces, la variación de las reservas internacionales netas, producto de estas cuentas de estas cuentas que son componentes de la balanza de pagos, es igual al saldo de la balanza en cuenta corriente más el saldo de la balanza de capitales. Sumados algebraicamente, nos da una variación de la reserva internacional. Ahora, en el Banco Central tenemos, por un lado, que el Banco Central tiene al crédito interno que da al sistema bancario, más las reservas internacionales que sube o baja en el Banco Central. Esas dos cosas, esos dos conceptos, dos variables económicas, sumando esos dos conceptos, RIN más crédito interno, equivale a la oferta monetaria, o lo que se puede llamar en la práctica la base monetaria. Es decir, la base monetaria es un pasivo para el Banco Central, está emitiendo, está dando un crédito, aumentando la base monetaria, o sea, está dando liquidez a la banca. Entonces, esa liquidez, esos soles, esa moneda nacional que sale del Banco Central, en algún momento el Banco Central tiene que responder por ello, es un pasivo. Pero por el otro lado, tenemos el activo del Banco Central, que el activo está justamente constituido por su movimiento en las reservas internacionales y por el crédito interno que da. Después tenemos el otro concepto, que es la ecuación cuantitativa del dinero, que no es que sino el dinero multiplicado por su velocidad es igual al nivel de precios, a la variación de precios y a la variación del Producto Bruto Interno. Entonces lo que conocemos todos es M por B igual P por Q. Es así de simple. Y dado que por un lado tenemos la balanza de pagos, del cual hemos enfatizado la cuenta corriente, y por el otro lado tenemos el movimiento de los pasivos o activos, de los activos del Banco Central, es lo que, digamos, ambas relaciones se juntan y eso da como base de análisis del efecto que tiene la política monetaria sobre la balanza de pagos vía la cuenta corriente. Bueno, la receta clásica del FMI es eliminar o reducir sustancialmente el exceso de demanda interna sobre la producción de bienes y servicios a un nivel consistente con el crecimiento del PBI y con un monto sostenible de ingreso de capital del exterior en los años del programa económico. Un caso extremo es que el nivel de absorción de la economía, consumo más inversión, que es la suma del consumo privado, el consumo del gobierno y la inversión interna privada y pública, sea igual a la producción interna, que en consecuencia, si ambas son tienen consumo de inversión igual a la producción interna, en consecuencia el monto de las exportaciones será el mismo que el monto de las importaciones de bienes y servicios. Esto es, que el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos resulta cero. Si la alternativa es que la cuenta corriente sea deficitaria, este déficit sería por el monto del financiamiento exterior que se pueda obtener, bajo el supuesto de que las reservas internacionales son inexistentes y de que su nivel sea peligrosamente bajo. Claro está que desde el punto de vista financiero de la balanza de pagos, el resultado de la cuenta corriente tiene su contrapartida en la variación de los activos internacionales, el RIN, del sistema, y en el endeudamiento neto con el exterior. De otra parte, ese exceso de demanda interna o déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos refleja un desbalance en el lado monetario de la economía, que casi siempre resulta en parte por la necesidad de financiamiento de los déficits fiscales. La programación financiera desarrollada inicialmente
por el Fondo Monetario y que actualmente es de uso general, descansa en la estrecha conexión de la balanza de pagos con la oferta monetaria. La variación de esta, la oferta monetaria, resulta de factores externos, que son las reservas internacionales, y de factores internos, que es el crédito interno. Si se toma la base monetaria como medida del stock de dinero, un aumento de ella se debe a la variación neta del valor en moneda nacional de las reservas internacionales y o del crédito interno. En términos contables de un banco central, hay que tener en cuenta que su activo, que son las reservas internacionales y el crédito interno, es igual a su pasivo, que es la base monetaria o emisión. El mercado monetario, como cualquier otro mercado, está sujeto al comportamiento de la demanda y la oferta. Aquí la variación de la demanda nominal por dinero en la economía depende del crecimiento económico, de la inflación y de la velocidad del dinero. En condiciones de equilibrio, la variación de la demanda y oferta por dinero deben igualarse. En resumen, dada la identidad entre la variación de la oferta monetaria con los cambios en las reservas internacionales y en el crédito interno, una variación de los activos internacionales netos del RIN resultará positiva o negativa, según el crédito sea inferior o mayor al cambio del stock de dinero. Puesto en términos de la balanza de pago, la variación de las reservas internacionales refleja el resultado de la cuenta corriente y el endeudamiento con el exterior. Los cambios en el stock de dinero y en el crédito interno, al provocar o no un exceso de demanda interna, afectan en última instancia la cuenta corriente. Bueno, de acuerdo a lo anterior, los programas de ajuste del FMI establecen como metas cuantitativas a cumplir lo siguiente. 1. Las variaciones en los activos internacionales netos y del crédito interno bancario o del Banco Central. O sea, tanto se debe variar en el RIN y tanto en el crédito interno, no más de eso. Niveles mínimos de superávit primario de las cuentas del sector público. Y como tercero, topes de endeudamiento externo de corto y largo plazo para el sector público. O sea, son metas que los países, que el Ministerio, específicamente el Ministerio de Economía y el Banco Central tienen que cumplir. No cumplen y están cumpliendo el programa con el fondo y tienen que renegociarse otra vez. Ahora, todo esto también es sobre la base de una inflación objetivo y de las proyecciones de crecimiento económico, así como de la velocidad del dinero, en un contexto en que el tipo de cambio y las tasas de interés reflejen las condiciones del mercado a fin de no crear distorsiones que afecten la competitividad de la economía y el uso eficiente de los recursos. En síntesis, se acuerda tomar medidas correctivas en las diversas áreas de la economía, que apuntan no solo a superar los desequilibrios de la balanza de pagos y de las cuentas fiscales, sino a mejorar la productividad de la economía y a promover la inversión. Ahora debería entrar a comentar sobre la coyuntura económica actual. Pero antes de eso, déjenme explicar un poco la experiencia de las reacciones que tuvo el Perú en los 90 con el Fondo Monetario, ¿no? Al principio teníamos que recurrir al Fondo Monetario para que nos respaldara ante la comunidad financiera internacional, para que la comunidad financiera internacional, digamos, viera al Perú como una economía que estaba corrigiendo sus problemas y que iba a ir por buen camino. Y eso tomaba, cada año teníamos que negociar cumplir con las metas que ellos proponían y que nosotros aceptábamos, ¿no? Ya hacia los fines de los 90 ya no necesitamos ningún programa con el fondo. Simplemente ya no. ¿Por qué? Porque las reservas internacionales habían llegado como a 8.000, 9.000 millones de dólares. La inflación estaba en el 2001 llegó a 1%, en el 2001 llegó a 1%. O sea, la inflación había caído tremendamente, ¿no? Habían habido reformas estructurales, había habido privatización, había un tipo de cambio flexible, y digamos, en los déficits fiscales
el déficit fiscal tenía que, digamos, financiarse con endeudamiento interno, emitiendo bonos o pidiendo al exterior, solicitando, cosa que era tenía ciertos topes. Ya el Banco Central no daba crédito al sector público. O sea, una de las cosas fundamentales para un manejo económico y monetario hacia una estabilidad macroeconómica era que el Banco Central estaba prohibido de dar crédito al sector público y el crédito al sector privado tenía que ser contra valores de primera de calidad 1. Entonces se habían ajustado bien los tornillos en ese aspecto y es así como se siguió saliendo, ¿no? Entonces, al final la relación con el Fondo Monetario tenía relaciones bajó totalmente el grado, digamos, de controversia que había al principio, ¿no? Entonces se manejó bastante bien. Bueno, antes de terminar mi exposición, quisiera referirme a los desafíos que el Perú enfrenta para salir de la coyuntura actual que atraviesa. Básicamente, me refiero a la política fiscal y a la política monetaria, muy sucintamente. Estas políticas han sido muy importantes para el crecimiento económico con estabilidad macroeconómica que hemos tenido desde los años 90 a la fecha. Las preocupaciones actuales, a mi entender, son: 1. El crecimiento de la economía, de la inversión y del empleo durante este año y los próximos años. 2. La reconstrucción de la infraestructura destruida por los huaicos. 3. Reubicación de poblaciones para evitar futuros desastres. Y 4. La corrupción de constructoras brasileñas y su efecto sobre la construcción de importantes obras. Las proyecciones de la tasa de crecimiento del PBI para este año se han ido reduciendo. Actualmente el MEF habla de una tasa de 3% anual. Ojalá. Tal vez esa tasa resulte menor y se acerque más al rango de 2 a 1%. Bueno, esta es una percepción mía. Todo dependerá del impulso que se le dé a la política fiscal. Al respecto, debería descartarse cualquier reducción de tasas tributarias y más bien que la SUNAT continúe reduciendo la evasión y elusión tributaria. Por el lado del gasto público, las diversas autoridades políticas deben tener un uso eficiente y rápido de los recursos presupuestarios y además agilizar los gastos de emergencia, todo bajo un manejo transparente que evite la corrupción. En la medida que haya retrasos en la inversión pública, que no se capte inversión privada de afuera o interna, el crecimiento va a ser mucho más bajo, de ese 3% que habla el Ministerio de Economía. Creo que los fondos que el Estado mantiene para situaciones de emergencia, porque durante todos estos años, desde los fines de los 90, se han ido acumulando fondos, el Estado ha ido acumulando fondos, ya sea para pagar a los pensionistas de la ONP o para otros fines, y esos fondos pueden ayudar a evitar a que se incurra en un fuente de endeudamiento del sector público, porque se puede gastar, se puede invertir. Si se invierte bien, es decir, eficiente y sin desperdicio de recursos, va a tener un impacto positivo en la economía. Pero si no es así, va a ser todo lo contrario. Y además, y peor aún, si es con endeudamiento externo o interno, después las generaciones futuras van a pagar esos préstamos. No nosotros, sino los hijos de ustedes y los hijos de los hijos de ustedes. De todas maneras, es de esperar que el déficit fiscal de 2.6% del PBI que hubo en el 2016, el año pasado,
el déficit fue de 2.6%. Se tuvo que financiar contra algo. El Banco Central no lo cuente, ese no financia, es con endeudamiento. Entonces, este déficit fiscal de 2.6% del PBI creo que va a quedar corto si es que se hace todo lo que se tiene que realizar para salir de la crisis que ha habido. Entonces, el déficit de este año, el déficit fiscal va a ser fácilmente mayor. En lo referente a la política monetaria, ante la tendencia decreciente de la tasa de crecimiento económico, podría pensarse que el Banco Central podría reducir su tasa de interés de referencia. Sin embargo, dado que la finalidad del BCR es preservar la estabilidad monetaria, es de prever que mantenga su actual tasa de interés. En todo caso, la tendencia de las expectativas de inflación de los próximos meses y hasta el otro año será clave en el manejo monetario. Si quiere una mayor aclaración cómo funciona esto del lado monetario, le recomiendo que lean el libro Teoría y Política Monetaria, edición 2016 del doctor Pacifico Godán Soto. Un comercial aquí, me parece. Bueno, el crecimiento económico, la bonanza de recaudación tributaria y la acumulación de reservas internacionales de los últimos años se han sustentado en las exportaciones de los minerales. Eso hay que reconocerlo, no se puede negar. El Estado, directamente y a través de los gobiernos regionales, deben dinamizar su accionar para facilitar la inversión y producción minera, así como para asegurar un uso transparente de los recursos del canon. O sea, quiero decir, evitar que haya corrupción en el uso del canon. Es crucial alcanzar el desarrollo social y el bienestar económico de las zonas andinas rurales, mediante una efectiva responsabilidad social que sea compartida entre autoridades, comunidades y empresas. Todo esto bajo la aplicación de los principios de una minería moderna y del cuidado del medio ambiente. Bueno, estos comentarios eran todo lo que le quería transmitir en esta noche, y dado que estamos celebrando el Día del Economista, es importante ver todos estos temas. Muchas gracias.